Y vamos a leer ahí esta porción que dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Estamos repitiendo el verso que ya lo tomamos en la primera parte, pero ahora en el contexto seguiremos indagando más sobre lo que el Señor tiene para nosotros. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor, y sean bienvenidos una vez más. Estamos tratando de entrar a estas palabras que contiene el verso. Ya dimos un anticipo de lo que el Señor enseñaba públicamente. Él le hablaba a todos. Pero también la clave del verso dijimos que está en la palabra quiere. Si alguno quiere, porque el Señor apela a la voluntad y a la decisión personal de cada uno de nosotros. Ya entramos al tema de lo que es ser un discípulo, porque este realmente es el principio que Dios establece para lo que nosotros necesitamos saber. Por eso dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, eso significa ser un seguidor. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Pero nadie tomará ese desafío si no está dispuesto a ser un discípulo del Señor todo el tiempo que viva sobre esta tierra. Así que estoy muy consciente de esta porción, con lo cual quiero continuar con ustedes en este mensaje. Ya vamos a este punto. Cuando el Señor dice, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. ¿Lo tienen ahí? Si alguno quiere venir en pos de mí, pero yo lo estoy diciendo así, venid en pos de mí. Es un llamado al Señor, o del Señor, perdón, para que nosotros lleguemos a un punto. Porque desde el llamado al acto de seguirle hay un proceso, ya lo dijimos. Pero de igual manera, del momento de seguir al Señor hasta llegar a ser discípulos, también hay otro proceso. Y creo yo que como prerequisitos para ser un discípulo del Señor, tenemos que considerar que esto es de gran valor. Lo es para el Señor y lo debe ser para aquel que categóricamente puede responder a su llamado. Y aquí yo quiero que usted se dé cuenta de lo siguiente. Cuando el Señor dice, venir en pos de mí, es porque la invitación sencillamente se requiere que procedamos a aceptarlo y a encaminarnos a la dirección que Él quiere. Porque no vamos a ser seguidores de Jesús yendo para otro lado, tomando nuestro propio camino. En el Evangelio pudieran haber interpretaciones, pudieran haber conceptos, credos inclusive, doctrinas y otras cuestiones de fe que algunos están persiguiendo. Pero Jesús es una persona. Jesús no es realmente el concepto en sí, ni la doctrina que nosotros conozcamos. Jesús es una persona que quiere una relación. Y en el discipulado esto es básico y fundamental, porque nosotros vamos a buscar de su presencia, de su cercanía, de su aliento, de su intimidad, del momento de escuchar y recibir su voz. Porque no podríamos llegar a un aspecto de discipulado si no estamos tomando en cuenta
estas realidades. Fíjese que Jesús muchas veces hizo el mismo llamado y se lo dirigió a grupos distintos de oyentes. Por ejemplo, a los fariseos les dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida, según Juan 5:40. También le dijo a sus seguidores: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Usted ve la diferencia del llamado, pero siempre está titulado de la misma manera. Es decir, querer ir al Señor es un deseo personal y es una determinación individual. Pero también en su llamado, cuando ya le seguimos, tenemos que enfocarnos en Él, porque solamente Él puede darnos el descanso que necesita nuestra alma. Por esa razón es que enfatizo: se trata de Jesús, se trata de su persona y su llamado, su oferta. No se trata de nada más. ¿Por qué sigue usted a Jesús? ¿Por qué le sigo yo? Le voy a decir con franqueza aquí que si nosotros le seguimos por bienes materiales, estamos en el lugar equivocado. Si estamos por asunto de riquezas, si estamos por asunto de posiciones o de adquirir una mejor postura en la sociedad, estamos equivocados. A Jesús se le sigue porque se le entiende y se le conoce, y porque se le ama y porque se le quiere obedecer. Porque estaríamos muy equivocados en considerar, hermanos, que el Señor únicamente desea que nosotros estemos con Él porque nos quiere dar algo. Mire, si no nos diera nada, ¿estaríamos dispuestos a seguirle? Si no nos propusiera nada dentro del contexto de nuestra fe, muy difícil sería para nosotros seguirle, porque aún en nuestra sabiduría humana, nosotros consideramos que podemos ser útiles y mejores seguidores de alguien que nos puede ofrecer algo que nos beneficie aquí en la tierra. Pero yo le digo con toda razón, muchos de los que le siguieron, hermanos, tuvieron que enfrentar diferentes retos, porque su fe fue probada. Y si estaban dispuestos a seguirle al Señor, lo iban a demostrar en la prueba, en la lucha, en la oposición, en los problemas. Y eso es lo mismo que sucede con nosotros hoy. Porque estoy seguro que hemos considerado que el camino del Evangelio, hermanos, no es para el éxito dentro de la sociedad humana en este mundo que perece. No, nuestro seguimiento de Jesús es para una prosperidad espiritual. Pero yo le digo una cosa, es que el pecado minó nuestros corazones de tal manera que no solamente espiritualmente nos empobreció y nos dañó, sino que también en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestra alma, estamos afectados por el pecado de tal manera que nos cuesta entender qué significa en sí el llamamiento del Señor. Por eso estoy en esta palabra. Venir en pos de Jesús significa querer alcanzar la sanidad completa de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón.
porque el daño del pecado ha sido letal y no estuviéramos conscientes de ello si el Señor no hubiera tocado nuestros pensamientos y también nuestros corazones. Por lo tanto, quiero poner este ejemplo. Venir en pos del Señor significa ir en una dirección, porque el Señor no nos va a llevar por diferentes caminos. ¿Por dónde va usted en la fe del Evangelio? Pues por ese mismo camino también voy yo, y tarde o temprano nos vamos a encontrar en el camino. Tal vez porque usted esté cansado, o tal vez porque yo esté cansado, tal vez porque he avanzado un poquito más, le voy a alcanzar, o porque usted avance un poco más, me va a alcanzar. Pero vamos a seguir la misma dirección, porque lo estamos siguiendo a Él. Amén. Aunque nosotros pudiéramos seguir otra ruta por nuestra propia cuenta, no llegaríamos al lugar indicado, como cuando estamos siguiendo a la persona que nos lleva a esa dirección. ¿Se da cuenta? Por eso el texto más conocido que ustedes repiten es Juan 14:6, ¿verdad? Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿O no es cierto? ¿Conocen ese texto? Entonces, seguir a Jesús significa seguir el camino, seguir la vida, seguir la verdad que es Él en sí. Él es la plenitud de Dios. Él es quien llena todo en todos. Definitivamente, nosotros sabemos que cuando estamos equivocados, siguiendo un camino o siguiendo a otra persona, entonces estamos realmente siguiendo el camino, aunque esa persona no diga que es el camino. Usted no debe seguir a un ser humano, porque el ser humano se puede equivocar. A veces nos ponemos, ¿verdad?, de acuerdo para que sígame, ¿verdad? Sígame, yo voy delante de usted y usted viene detrás de mí. Muy bien, nos ponemos de acuerdo, pero si el que va adelante se pierde también usted. ¿O no es cierto? Y tiene uno que parar y decir: a mí me ha pasado, perdone, me equivoqué, no debí salirme en la salida que tomé, así que sígame. Pero ahora sí voy a dirigirlo por el camino correcto. Eso ya nos quitó tiempo, eso quizá ya puso en molestia al que me sigue, ya no va a confiar tanto en mí, porque sabe que me puedo volver a equivocar. Pero si seguimos a Jesús, quien es el camino verdadero, no nos vamos a ir por una ruta equivocada, vamos a ir seguros a nuestro destino eterno. Levanta su voz y dice: gloria a Dios, aleluya, amén. Le digo, esa persona, si lo estamos siguiendo, pues obviamente vamos a llegar a un mismo camino. Se ha dado el caso, hermanos, de muchas personas dentro de una congregación que se convierten en seguidores de hombres, y cuando aquella persona falla, ellos desilusionados, ellos de alguna forma decepcionados, también caen en el mismo error. Ya no les importa qué realmente sucedió, ya no investigan, ya no averiguan, porque ahí se dan cuenta que no estaban tan enfocados en el verdadero camino. Seguir al hombre no es un asunto de fiar. Seguir al ser humano es un asunto peligroso. ¿Cuántos siguieron a seres humanos
que los llevaron a la tragedia, los llevaron al suicidio, los llevaron al error y de alguna forma los convencieron de que estaban en el buen camino, y aquellas personas tomaron sus almas en, ¿qué le diría yo?, en esclavitud, porque no les dieron la libertad de decidir. Ellos se convirtieron en camino para ellos, y su final fue muy triste y muy decepcionante. Hablemos del destino, hermanos. El destino que Jesús ofrece es salvación. Por eso yo le tengo que decir, mire, esto lo vuelvo a repetir porque lo dije la noche anterior en el mensaje. No hicimos nada para recibir la gracia de Dios. Tampoco tenemos que hacer nada para perderla. Cuando alguien se pierde, posiblemente nunca estuvo en el camino. Posiblemente nunca tuvo la salvación. Porque quien tiene lo que Dios da, hay garantía de que aquello permanecerá. Y que no vendrá con equivocación, con error. Esto es seguro, hermanos, porque aún hasta en el correo hay fallas, ¿verdad? Por esa razón le dan hasta 2 semanas en el envío de garantía de que llegará, y cuando usted se da cuenta, 3 días después ahí está el paquete. ¿Por qué? Porque ellos no pueden prometer algo porque no tienen el control de muchas circunstancias, pero el Señor sí. Nos promete un destino de eternidad y hacia allá nos lleva y hacia allá llegaremos. Bendito el nombre del Señor. Él nos ofrece vida eterna. Nadie más lo pudo hacer. Por eso es que hay que seguir a Jesús. Sin Jesús la raza humana está perdida. Es que no hay otro mensaje. Decir lo contrario es dar un mensaje equivocado. Podemos hablar con amor, con compasión por un hombre religioso, por un gnóstico, por un ateo, por alguien en cualquier otro credo evangélico, en alguna secta inclusive. Claro, tenemos que amarlos, tenemos que decirles la verdad, pero siempre vamos a proponer quién es el camino. Porque sin Él, ningún alma perdida podrá llegar al destino de la salvación eterna. Por eso estoy diciendo esto. Y es que con Jesús se encuentra el destino verdadero del propósito de Dios. El propósito de Dios era salvar, y Jesús vino para salvar, y Jesús vino para cumplir ese propósito. Llegar a Jesús significa que estamos ya en el propósito de Dios. Y esto, hermanos, es tan válido en la fe, porque es fundamental. Sin esto, aunque conozcamos muchas otras doctrinas profundas de la Biblia, no vamos a tener el acicate, ¿verdad?, la seguridad de que esto es lo que necesitamos contener, retener y mantener en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, seguir a Jesús significa guía, dirección, orientación hacia un rumbo determinado que solo con obediencia es posible alcanzarlo. Porque si el Señor llama, pues usted puede oír ese llamado, pero si no obedece, se queda. ¿Verdad que sí? Se queda. Y cuando tal vez despierta porque se durmió, entonces dice, ¿y el Señor dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué es lo que profetizó el Señor? Ya para estos tiempos finales.
vendrán otros que no serán el verdadero. Espero que ustedes no lo sigan, decía el Señor, porque ellos mismos se proclamarán el camino. Van a decir igual: síganme, vengan en pos de mí. ¿Y cuántos no se han perdido de esa manera? Es que no es el tema. No vamos a hablar de otras sectas y de otros grupos, pero cuando uno los ve y sabe que existen, y sabe que hay personas que están ciegas y no pueden darse cuenta que los están engañando, uno dice: realmente estoy agradecido con el Señor, porque lo he tomado a Él como el camino verdadero. Aunque no lo mire, sé que le estoy siguiendo, porque su Espíritu ahora me orienta y me guía hacia donde Él está. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Dejar, o abandonar la fe en Jesús, hermanos, es perder la brújula, es extraviarse, es volver a tomar el camino equivocado o perder la guianza en ese camino hacia la vida de Dios. Y eso se llama en el Nuevo Testamento de la Biblia apostasía. La apostasía, hermanos amados, está como una influencia de espíritus en el mundo, tratando de atraer a los verdaderos, porque no van a apostatar los falsos. Los falsos ya están en el camino equivocado, pero los que se consideran estar en el camino verdadero deben procurar no caer en esa trampa y en ese engaño. Usted debe mantenerse en el camino, porque ahí es donde usted no tendrá error ni equivocación y no podrá perderse. Amén. Amén. Otra palabra que Jesús dijo fue: niéguese a sí mismo. Es decir, si usted ve en orden este llamado del Señor, primero querer. Y usted creo que ya se definió qué es lo que quiere. Actuar, ir en pos de Él. Ya posiblemente esté dando esos pasos adecuados. Pero ahora viene una parte que, como ya lo dije, significa la negación de el seguidor de Jesucristo, porque eso significará anular una parte de nosotros que nos podría extraviar. Amén. Vamos viendo el camino, siguiéndolo a Él, y nos negamos a poner nuestra mirada en otra cosa. ¿Dicen amén? ¿Está usted haciendo eso ya? Negándose a ver otra cosa, negándose a tomar otras decisiones, negándose a sí mismo a querer tomar otras influencias. Si es así, usted está tomando el trayecto del camino correcto y debe continuar y debe seguir y debe perseverar hasta el final, porque habrán voces a su alrededor, habrán señales mientras usted avanza, habrán otras personas que lo llamarán: véngase conmigo, aquí yo sé lo que le digo, sígame. No le estoy mintiendo, no le estoy engañando. Usted debe saber a quién seguir. Aquella persona quizá no es su intención perderlo, pero usted no debe seguir los pasos de otro si no ha conocido la huella que ha dejado Jesús en el camino para que usted le siga. Por eso tenemos la palabra escrita, por eso tenemos los evangelios, y esto es lo que nos da la pauta, como lo estamos viendo hoy. Por eso muchas veces las palabras de Jesús tocan las fibras de nuestro orgullo,
respecto a la independencia personal. No nos gusta, ¿verdad?, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y podemos nosotros defendernos a capa y espada y decir, ya estoy grande, ya sé qué es lo que debo hacer, ya tengo mis propias decisiones, conmigo no se metan porque yo estoy bien como voy. Pero negarse significa tomar en consideración el llamado y tomar en consideración la negación, porque muchas veces negarse a uno mismo también significa, entre otras cosas, no confiar ni valernos por nuestras habilidades personales. No nos confiemos en nosotros mismos, hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía, una cosa hago. Él hablaba de la negación en sí desde Romanos capítulo 12, pero cuando le habla a los filipenses, él dice, prosigo hacia la meta, porque él sabía que enfocado en Jesucristo está la meta verdadera. Amén. Ahí está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo que nosotros tenemos que hacer. Porque los valores más esenciales de la humanidad, tales como la fuerza, la inteligencia, el sentido común y otras cosas más, quedan relegadas en un segundo plano, porque la eminente capacidad y cualidad que posee el Señor para guiar nuestras almas es perfecta. Lo nuestro puede fallar, aunque hayamos sido entrenados. Si de sabiduría se trata, no estaríamos en las iglesias. Estarían los doctores, estarían los ingenieros, estarían los matemáticos, estarían los que saben de ciencia y los que saben de tecnología. Pero es ahí donde nosotros nos damos cuenta que aquello no se necesita cuando la obediencia es lo mejor. Y dejar a un lado con la negación nuestras propias habilidades. Amén. Es que uno debe considerarse siempre así. Mire, el apóstol Pablo decía, todo lo que para mí antes me traía intereses personales, ahora lo tengo como algo que no me sirve. ¿Se da cuenta? ¿Acaso lo que aprendió era malo? No. ¿Acaso lo que él sabía en conocimiento y en experiencia no le resultaba en algo beneficioso? Claro que sí, pero aún en eso no se confiaba, porque sabía que el Señor tenía una mejor guianza para él en la vida natural. ¿Cuántos levantan su mano y dan gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Por eso yo le digo, Jesús vino a negarse a sí mismo. No hay mejor ejemplo que ese. Él estaba en un plano superior, sin embargo se puso en un plano inferior. Él estaba con un valor trascendente, sin embargo se puso en un valor intrascendente. Él, siendo santo, ¿acaso no vino a tomar el lugar de un pecador? Se negó a sí mismo. Pero él quiso hacerlo por amor y obediencia. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? ¿Algo difícil, algo imposible? Que un líder se ponga como ejemplo, hermanos, es intrascendente cuando tenemos el ejemplo superior del Hijo de Dios. Por más que el líder se presente como un ejemplo, siempre
dejará mucho que dudar, porque no lo vemos todo el tiempo. Por esa razón, seguir líderes humanos no es aconsejable. Debemos poner nuestra mirada en el Señor. Pero cuando usted dice poner la mirada en el Señor, no se habla mirada física, porque no lo vamos a ver. Se habla en el sentido de enfoque, se habla en el sentido de poner nuestros ojos espirituales por lo que llegamos a conocer de Él y saber que Él nos llevará por el camino verdadero hacia el final de la eternidad. Amén. Por eso en esa negación del Hijo de Dios, el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted lo puede leer en Filipenses capítulo 2, versos 5, 6, 7 y 8. Ahí ve usted que la determinación personal e individual de Jesús rebasó la voluntad humana. Él decía que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. Eso es negación. Porque Él fue más allá del yo, del ego. Él fue más allá de sí mismo para ir en pos de lo que Dios tenía para Él. Usted se da cuenta que es muy significativo lo que el Señor Jesucristo le pide a un discípulo. Sobre todo porque si el discípulo está dispuesto a seguirle, entonces seguirá también su ejemplo. Amén. El verso continúa y dice: y tome su cruz cada día. Aquí lo que vemos nosotros es constancia. Si usted me dice: ya tomé la cruz, pastor, pero hoy la olvidé. Entonces, no está en este texto y en la realidad de esta porción de la Biblia. Amén. Porque la constancia del discípulo de Jesucristo nos da a entender, oiga, un serio compromiso a la fe en Dios. ¿Cómo está su compromiso con Dios? ¿Es un compromiso serio o es un compromiso por interés? ¿O es un compromiso según sus límites? A Dios no lo podemos poner en nuestros límites. Aunque nosotros querramos, no se puede. Él no se va a someter a nuestra voluntad. Él no va a hacer lo que nosotros le digamos. Ya el Evangelio está trazado. Está trazado. Amén. Ya el Evangelio ha marcado el camino que debemos seguir los discípulos del Señor. Por esa razón el apóstol Pablo es un gran ejemplo de ese Evangelio que él siguió al pie de la letra. Y nos dejó las cartas apostólicas que escribió para que nosotros tengamos marcado el camino. Por eso me extraña a mí que algunos se consideren discípulos del Señor y estén fuera de lo que son los lineamientos del Evangelio. ¿Qué Evangelio tendrán? ¿Quién les estará guiando? ¿Qué camino estarán siguiendo? ¿Qué persona realmente les estará enseñando? Y yo creo que todas estas preguntas tienen una respuesta, porque siempre el ser humano tendrá esas fallas
cuando no sigue a Jesús. Amén. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un simbolismo, hermanos. Un simbolismo de la negación en la constancia, en el compromiso. Porque la cruz, en las palabras de Jesús, puede que no se trate de una cruz de madera literal. Se trata, en realidad, de la meta en la voluntad de Dios. La cruz puede significar el sacrificio que tengamos que hacer. Eso vale, hermanos, para Dios. Aunque ya lo dije anteriormente, el valor de un discípulo está en lo que determina y decide hacer en la voluntad de Dios. Quizá no tendrá valor para otros, pero para Dios tiene mucho valor. Por eso le decía al principio, hermanos, seguir al Señor en este evangelio, algunos dirán que tontos, que fanáticos son, exageran, se van a los extremos. No es para tanto. Hay que ir a la iglesia, pero de vez en cuando. Hay que leer la Biblia, pero también hay que ver películas, hay que ver documentales. No es mucho lo que puedo aprender por la Biblia, mejor que otro me guíe, que otro me enseñe. La Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el mejor guiador. Decir lo contrario es decir una mentira y un engaño. Seguir lo que el Espíritu Santo nos dicta al corazón y al pensamiento es lo que verdaderamente nos va a llevar, alineado con la palabra, al camino de la voluntad de Dios. Amén. Claro, podemos oír otras voces, pero lo tenemos que comprobar con la Biblia. Si está fuera y desalineado en la Biblia, entonces no es del Espíritu Santo. Pero si está alineado con la palabra, entonces es mejor obedecer. Por eso Jesús llegó a sufrir extremadamente por su fe en el llamado de Dios a su vida. Porque la Biblia dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Hijo de Dios ya se dio cuenta de la magnitud de esas palabras. ¿Qué tenía que aprender Jesús? Pareciera que nada, pero conforme padecía, sufría, se sacrificaba. Ahí va el ejemplo simbólico de la cruz. Entonces aprendía que estaba obedeciendo y debía someterse aún más para estar en la voluntad de Dios. Él enfrentó el reto más grande que hombre alguno pudo tomar: morir por otros. ¿Acaso no se encontró él en una encrucijada? En esta negación, amén, en esta constancia de fe. ¿Cuál era la encrucijada? ¿Dónde tomar el camino de Dios? ¿En qué momento hacer lo que Dios le estaba pidiendo? Y creo que nosotros nos vemos en esa encrucijada. Ahora, Jesús fue obediente. Y cuando nosotros no somos obedientes como Él lo fue, fallamos. Y experimentamos lo contrario. Por eso creo que cada día es un desafío esto que el Señor Jesús enseñó a los discípulos. Tomar la cruz cada día es un desafío para ti. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, por semanas, por meses, por años, por toda la vida, desde que le conociste
hasta que llegues a su presencia. Un desafío que tú debes tomar en serio. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso le digo, claro, vamos a tener momentos difíciles, abrumadores, estresantes. Vamos a tener decepciones en la vida, vamos a cometer errores, muchas veces vamos a tropezar y vamos a caer, pero nos volveremos a levantar porque estaremos claros en los objetivos de Dios, haciendo sacrificio, presentando nuestra vida como una ofrenda para Él. Alabado sea el nombre del Señor. A Jesús le llegó el día de la gran decisión. Amén. Pero Él ya venía preparado. Porque quizá llegarán las dudas en el momento de nuestra decisión. Pero es porque quizá no nos hemos preparado también. Por eso cada paso que das en la fe en que estás, hay un Dios que te ve. Amén. No es más más bien dicho que palabras de un coro, es una realidad. Cada vez el Señor mira qué decisión tomas, qué camino sigues y qué paso das. Ahí te observa, ahí te ve, y es ahí donde tú vas a estar quizá en un momento difícil, pero vas a estar contento de que estás haciendo la voluntad de Dios. Pablo decía: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Romanos 12:1. Presentar nuestros cuerpos al Señor es un sacrificio constante, es una negación que se hace patente en la obediencia. Amén. Este es el sacrificio del cristiano, del discípulo, que se niega la vida personal para presentar su vida como una ofrenda agradable a Dios. Amén. En el texto, vuelvo otra vez al principio y nada más para decirle lo siguiente, porque usted lo puede leer. Desde que él decía lo que dijo, hasta sígame. ¿Usted se da cuenta del proceso? ¿Amén? Se da cuenta del proceso, comenzando con el querer. Usted tiene que querer. Nadie lo va a obligar si no quiere. A la fuerza ni los zapatos entran. ¿Cuántos dicen amén? Pero en ese proceso, en donde también le seguimos aprendiendo de Él, negándonos a nosotros mismos, siendo constantes en el compromiso con Él, entonces seguirle, óigame bien, seguirle será un privilegio. Oh discípulo del Señor, seguir al Señor será entonces para ti una razón por la cual tú vas a vivir la vida terrenal. Si te conviertes en un seguidor del Señor, de esos apegados a Él, por convicciones personales, por decisión propia, porque has comprobado por ti mismo el valor que tiene lo que haces, entonces eres ya un discípulo. No importa lo que los demás digan. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, ningún líder humano se compara con Jesús. Venga más, de algún momento te van a cansar, o tú lo vas a cansar a Él. Los líderes fallan.
Si yo soy líder, también fallo. Tal vez usted me está contando algo y yo estoy distraído. Y usted se va a dar cuenta y va a decir, no, este hombre no me oye. ¿Me explico? Depende en qué momento me agarre. Amén. Y no haga como dicen o hacen algunos, ¿verdad? Me llaman, el pastor está durmiendo y son las 11 de la mañana. No. Para comenzar así, no, ya me agarró de mal momento porque su pregunta ya me hizo sentir mal. ¿Me explico? Hasta me puede ofender. ¿Me explico, hermanos? No, tenemos que saber cómo llegar, ¿verdad? Y tenemos que ser claros, transparentes. De igual manera con usted. Llegar con una broma pesada y tal vez al rato le voy a pedir un favor, pues ya ni el favor me va a hacer. Tenemos que ir continuo, ¿verdad? Tenemos que ir con sabiduría para hablar, para conversar, para mantener esa relación. Amén. Por eso le digo, humanamente hablando, los hombres fallan. Mire, hay seguidores de millones en las redes sociales. Escríbale algún día a uno de ellos, a ver si le contestan. Y usted se va a dar cuenta que nada más quieren tener números. Le voy a contar una anécdota, y esto es real, porque mi hija estaba en un estado lejos de este estado de Iowa, y había llegado para ver a una persona que es muy famosa en las redes sociales y que es un artista, es pintor, y sin dar nombres y muchos detalles, por razones de contagios y todo lo que hay con la pandemia, pues se canceló. Así que ella pues no pudo hacer más que salir caminando e iba por la acera con su amiga que habían ido juntas para ver a este artista en esa presentación, y entonces de repente ve que viene en bicicleta una persona y ella lo reconoce y sabe que es la persona que estaba para hacer la presentación, y le grita por su nombre sin pensarlo, y con la voz fuerte, al gritar su nombre, aquella persona empieza a voltear a ver y va más adelante y gira con su bicicleta y regresa donde estaba ella. Y entonces mi hija, un poquito apenada, avergonzada, quizás hasta colorada, ¿verdad? Pero entonces lo saluda y le dice: nada más grité tu nombre porque me di cuenta que eras tú, pero nada más quiero una fotografía. Y se tomó la fotografía. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, quizá no tenga mucha importancia, ¿verdad? Pero para ella lo tuvo. ¿Y sabe qué? Teniendo millones de seguidores, habiendo sido reconocido por una persona que lo vio manejando su bicicleta, y al regresar dice mucho de esa persona. ¿No le parece? Dice mucho de esa persona. Esa persona, ¿cómo le diría? Recompensó lo que en este caso mi hija hizo. Verlo, reconocerlo, gritar su nombre, sin tal vez esperar que él parara. Pero paró. Muy pocos hay así, hermanos. Pero yo sí le digo, tenemos a alguien que nosotros lo vemos, lo reconocemos, gritamos su nombre y él se detiene en el camino para decir: ¿qué quieres que te haga? Oh, yo que usted haga gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué quieres que te haga? Alabado el nombre del Señor. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que seguir es un verbo transitivo que denota varias cosas. Según la oración gramatical, seguir
es una acción del discipulado cristiano que significa mirar a Jesús como persona, puesto que Él no se le puede ver en un mover físico. Amén. Usted no le puede seguir físicamente, porque entonces lo van a ver raro. Amén. Usted dice, voy siguiendo a Jesús, y alguien lo ve y dice, ¿a dónde va? Voy siguiendo a Jesús, pues lo van a ver raro. Dice, yo no veo a nadie que usted siga. Me explico. Usted tiene que conocerlo a Él como persona, seguirlo, y siempre que vea a otros que lo observan, díganles, yo soy un seguidor de Jesús. Amén. Yo he leído sus mandamientos, yo le he conocido por el Espíritu Santo, yo he sido llamado por Él y estoy sirviéndole en mi iglesia. Así que yo soy un seguidor de Jesús y le invito para que usted también le siga. Alabado sea el nombre del Señor. Usted estará compartiendo su experiencia con esas personas. Bendito el nombre del Señor. Ya termino, hermanos, porque aún tengo que decir con lo que la Biblia dice. Según Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Mire cómo vamos a seguir a Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Eso significa que seguir a Jesús es mantenernos en la visión sobre lo que Él estableció a través de su vida y su ministerio. Eso es el Evangelio. Amén. Por eso, cuando la Biblia dice seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, es porque estamos siguiendo sus lineamientos, sus mandamientos, lo que Él propuso con su propia vida, porque Él vivió la vida natural, lleno de paz y lleno de santidad, y obedeció al Padre en todo hasta llegar a dar su vida por amor a nosotros. Y si Él llegó a estar sentado a la diestra del Padre, también nosotros llegaremos a estar sentados junto al Señor en su trono. Alabado sea su nombre por siempre. Vamos a estar de pie. Alabado sea su nombre. Y yo invito a mis amados hermanos que pueden ver y escuchar esta palabra y que pueden también entender este llamamiento, que Jesús está todavía pidiendo a todos sus seguidores, con las primeras pruebas que Él da a través de este pequeño mensaje, que le escuchemos, que seamos firmes en nuestras decisiones, que también sepamos que estamos siguiendo la dirección divina que Él nos marcó a través de su vida, que nos vamos a negar porque es lo que hemos aprendido de Él, hasta que lleguemos a ser constantes en el día a día, en el discipulado donde estamos. Ninguno de nosotros dude de que este mensaje es claro y es decisivo también para definir nuestra fe y para que también la fe nuestra sea firme y determinante hasta el final. Con su mano levantada, si lo puede hacer en esta tarde, en esta oración vamos a decirle al Señor, aunque hayan más alternativas, Señor,
Aunque hayan más caminos, estoy decidido a seguir a Jesús. Porque voy a definir la eternidad. Aleluya. Voy a definir la eternidad en este momento con mi decisión. ¿Quiere escoger ahora mismo con su mano levantada seguir a Jesús? Levante su mano entonces. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Estamos dispuestos a seguirte. No importa lo que venga, no importa lo que miren nuestros ojos, no importa lo que nos amenace en la fe, seguiremos hasta el final porque llegaremos seguros al puerto seguro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.